Vamos ahora ya a dar comienzo a esta primera mesa redonda del día. Es enlaces y agregadores tras la Ley de Propiedad Intelectual. Esta ley fue aprobada en octubre de 2014, afecta a las webs de enlaces y a los internautas. Y debatimos sobre ello en este encuentro, que está moderado por Antonio Ortiz, director de estrategia y cofundador de Webblogs. Participa el abogado experto en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Él es este abogado experto y es autor del Derecho al Olvido y a la Intimidad en Internet. Le acompaña Ricardo Gali, profesor universitario y socio fundador de Meneame. También Borja Atsuara, profesor, abogado y consejero de Estrategia Digital y de Asuntos Públicos y Regulatorios. Él fue director de Red.es y ha participado desde el 92 en la elaboración de toda la legislación en materia de propiedad intelectual y de telecomunicaciones y sociedad de la información. Muchas gracias, Ricardo, Borja, Antonio. Un aplauso para ellos y comenzad cuando queráis. Buenos días a todos. Muchas gracias a los que habéis hecho el esfuerzo de estar aquí a primera hora tras la gran noche burgalesa. Gracias también a los que no os habéis costado y a pesar de ello estáis aquí. Y bueno, aquí tenemos dos retos en esta mesa. La primera es hacer una mesa redonda que sea, que no os duerma sobre un tema legislativo. Y el otro es, además, hacerla sin tener que explicar todo lo que es, todos los reglamentos y todo lo que se aprobó en el llamado Canon AEDE. Lo ha explicado América sumeramente. Tenéis además en el tuit de Borja Atsuara, en el usuario de Twitter, tenéis un enlace para poder acceder a toda la información sobre la ley si necesitáis ese preámbulo. Pero en esta mesa vamos a intentar centrarnos en el debate posterior, porque además ese es el tema, ¿no? El enlace y los agregadores después de la nueva ley de propiedad intelectual. Y yo tengo una pregunta para los tres, antes de nada, porque hay una cosa a considerar. Tras la aprobación de esta ley, Google cerró Google News, que parecía que iba a ser el gran objetivo político por el cual se aprobaba la ley, al que se esperaba, entre comillas, sacar el dinero para los medios. Y la primera pregunta es si en este escenario la ley ya está muerta. Es decir, si la ley de facto pues realmente ya no tiene casi ningún recorrido. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Empieza Alejandro? Pues, en primer lugar, muchas gracias y gracias a todos por el madrugón intempestivo para escuchar a abogados y juristas. Vamos a ver, desde mi punto de vista, la norma entra en vigor el 1 de enero de este año y si nos vamos a la propia exposición de motivos de la norma, lo que nos dice que en el plazo no superior a un año debe acometerse una reforma en la integridad de la ley de propiedad intelectual. Es decir, que estamos hablando de un texto que nace para morir en un periodo de tiempo determinado y muy breve, y es que además lo sumamos a un hecho, y es que digamos la cuantificación económica, que es un poco lo que luego debatiremos aquí, la cuantificación económica del canon, de la tasa Google o del canon AEDE, como lo llamemos, está todavía por determinar. Y eso va a significar que en el momento en que tengamos ese desarrollo normativo va a quedar muy poco tiempo para esa reforma en profundidad. Con lo cual, respondiendo a la pregunta, es si estamos ante una norma que nace para morir o que nace prácticamente muerta, desde mi punto de vista sí. Bueno, contundente. Ricardo, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que sí, lo que son... no está muerta, está moribunda, es como un campo minado y nadie se quiere mover. Pero tampoco nadie quiere remover las minas y estar allí. Ya veremos qué pasa con las modificaciones que tiene que hacer según las modificaciones también que se haga directivas europeas, etc. Pero sí, yo creo que está muerta. Lo que pasa es que a mi empresa en particular nos deja una situación de inseguridad jurídica que nunca le entendimos el sentido a todo esto. Vale, ahí hay una pregunta, porque claro, siendo tú el administrador de Meneame, claro, nos queda la duda un poco a todos de que Google cierra, ¿no? Y entonces ya parece claro que no le van a pillar, pero ¿bajo qué lógica, bajo qué entendimiento mantienes Meneame como una sociedad además española? ¿Te sientes que te va a afectar? ¿Crees que en ningún caso te van a perseguir a ti en concreto? ¿Cómo lo habéis entendido? Mira, yo sé que el gobierno no lo ha hecho esto para ir contra Meneame, ¿vale? O sea, lo tenemos muy claro. De hecho, el gobierno ha insistido en llamarlo tasa Google que además ya tiene tela que un gobierno haga una ley y el propio gobierno le llame a la ley contra una empresa. Es decir, eso ya es bastante discutible. Pero sabíamos que iba contra Google. ¿Qué pasó? Que Google News, al cerrar Google News en diciembre, lo que hizo desactivar esto. Digamos, dejó moribundo el tema. Porque era el único que podía dar dinero. Como el otro dijo, yo no voy a dar dinero,
quedó así como... ¿Qué pasó? Que ahora nadie se quiere mover porque no tiene sentido. Es decir, ¿qué van a ir a cobrar las universidades? Como la Universidad de Málaga creo que es que mandó una nota a los profesores de que no citéis más las noticias porque si no habrá que pagar. Irán contra Menéame, no tiene sentido. Y nos quedamos básicamente, el tema era que nosotros nos teníamos que ir, tenemos una inseguridad jurídica, dicho por todos los abogados que consultamos, era desde, os podría afectar, a otros que nos diría, al otro tema que dicen sí que os afecta, si no teníamos noticias optimistas sobre el tema. La opción era irnos, lo que pasa es que desligarnos nosotros personalmente, residentes en España, españoles residentes en España, desligarnos jurídicamente de la empresa de la que somos socios y fundadores, aunque esté puesto en Hong Kong, es bastante complicado. Hay antecedentes de que gente tenía empresas en otro sitio igualmente le afectó. Pues entonces quedamos, digamos, es un campo minado que está allí. Bueno, Borja, quedas tú por mojarte en esta primera frase. Pues a ver, técnicamente la ley está vigente porque está publicada y es derecho vigente, pero es verdad, y coincido con todos, en que estaba muy dirigida por AEDE, ¿no?, contra Google News, y digo Google News porque no contra Google el buscador, que sigue teniendo la pestañita de noticias, con lo cual hay muchos que gracias a esta ley y a esta polémica se han enterado que existía Google News, porque creían que Google News eran las noticias del buscador y no sabían que existía Google News. El impacto que ha tenido, que lo ha tenido, creo que ha sido más en los medios pequeños que en los medios grandes, ¿no?, porque la gente sigue buscando noticias a través del buscador y ahora, aunque está teóricamente vigente, no es aplicable hasta que se desarrolle el reglamento. ¿Se desarrollará el reglamento en este año, que encima está cargado de elecciones y tal? Pues hay muchos que piensan que no se va a hacer nada antes de las elecciones generales y que, en todo caso, pues veremos qué ocurre luego, o si hay una modificación legal para dar marcha atrás, o incluso el propio reglamento, que también cabe la posibilidad, al fijar, porque tiene que fijar la interpretación correcta de determinados conceptos de la ley que, como dice Ricardo, y estoy de acuerdo, son jurídicamente indeterminados. Y entonces lo que provoca es una inseguridad jurídica, ¿no? Menéame es un agregador de noticias, pues hay quienes pensamos que no, Ricardo piensa que puede ser, pero hasta que no lo diga el reglamento, pues son opiniones, ¿no? El propio reglamento puede hacer una cosa, y es dar vías de escape, diciendo, oye, esto estaba pensado para Google News, como ya Google News no existe, tampoco queremos que salpique a otros para los que no estaba pensado, ¿no? Y entonces, yo creo, pero por ahora, insisto, son todo opiniones basadas en la ley y en notas de prensa que ha ido sacando el Ministerio para aclarar cuál era su intención. Y, por ejemplo, como el título del debate habla de agregadores y enlaces, yo lo que, sobre todo, venía a dejar claro es que ha habido una confusión que yo creo que involuntaria, porque va normalmente vinculado el titular con un enlace, pero no habla la ley de enlaces, habla de utilización de fragmentos de contenidos, tengan enlace o no tengan enlace. Luego hay formas de burlar la ley si no pones un fragmento de contenido y solo pones el enlace, o si generas un texto ancla distinto y no utilizas ningún fragmento de contenido de la noticia. Yeah. O sea que hay que ser en eso rigurosos y el reglamento supongo que lo desarrollará y habrá en el propio reglamento vías de escape de la ley, yo creo. Bueno, sí, pero independientemente de eso, el tema de que haya que esperar el reglamento para saber lo que dice la ley, es que es absurdo. Es decir, bueno, ¿cómo? Ha escrito una ley, pero bueno, nadie lo entiende. Vamos a esperar el reglamento, que además la ley no dice que haya que hacer un reglamento, es decir, no es obligatorio hacer el reglamento. O sea, puede existir la ley, nunca existirá un reglamento, pero vamos a tener que esperar el reglamento porque no sabemos lo que dice la ley, quiero decir. Bueno. Yo sinceramente no creo que el reglamento vaya a poner luz sobre cuál es el concepto o no de agregador o cuál es el concepto o no de lo que queda incluido. Yo creo que lo determinante en este caso de un desarrollo reglamentario sería la determinación de las cuantías. Es decir, a fecha de hoy decimos, oye, determinados agregadores de contenidos, agregadores de medios, están obligados al pago de una cantidad. ¿Cuál? La desconocemos. No sabemos si es mucho, si es poco, si es nada. Y estoy de acuerdo en que sería lo ideal que una ley no necesitase reglamento. De hecho, todas las leyes, o casi todas las leyes, tienen reglamento de desarrollo y más en propiedad intelectual, la del canon por copia privada, la de tal. O sea, siempre ha habido un reglamento porque en la ley no se puede decir todo, para eso están los desarrollos.
Yo tengo una pregunta y además ha salido un poco de la inseguridad jurídica. Ricardo mencionaba un caso que lo publicó Sonia Blanco en su blog, que era, mira, somos la Universidad de Málaga, ha salido esto del canon AEDE, bueno, no, creo que no decían canon AEDE, pero bueno, la nueva ley, y ojo, cuidado, que nadie enlace a ninguna web periodística, no vaya a ser que nos caiga aquí no, tengamos que pagar algo, ¿no? Que era un poco el mensaje de la universidad. Hay un poco de síndrome de una gran preocupación de realmente de qué casos realmente van a caer dentro del ámbito de la ley, Alex, y qué casos no. Es decir, estamos pensando en usuarios de redes sociales, estamos pensando en blogueros, estamos pensando en nuevos medios. Es decir, ¿realmente hay alguna manera de transmitir cierta tranquilidad o realmente deberíamos preocuparnos? Vamos a ver, vaya por delante que no conozco en detalle el caso que estás comentando de la universidad. Lo estábamos comentando previamente, pero sí es cierto que las universidades están un poco ahora en el foco con todo el desarrollo digital por parte de las entidades de gestión de recabación de una serie de cantidades como consecuencia del ejercicio de obligaciones estatutarias. Pero yo creo que es muy importante, la línea de lo que apuntaba antes Borja, identificar que la ley no está hablando, es decir, no se está penalizando el enlace. El enlace sigue teniendo la misma consideración de libre y de un acto ajeno a la propiedad intelectual y por lo tanto no está penado para ningún sujeto. Es decir, yo puedo desde mi blog, desde mi página web, enlazar a donde quiera, salvo cierta jurisprudencia europea que nos dice el poner un contenido a disposición del público cuando estemos hablando de un público nuevo. Es decir, yo lo que no puedo hacer es saltarme los mecanismos de control de Netflix o de Wacky y poner ese contenido a disposición de un público que antes no existía. Pero el enlace sigue siendo libre. Lo que se está penalizando aquí, penalizando me refiero en el sentido civil, el sentido de pago de una cuota, es la puesta a disposición de contenidos no significativos. Es decir, si yo lo que hago es que monto un sitio web y utilizo contenidos de otro sin su consentimiento, yo no necesito ese consentimiento sobre la base de lo que le dice la norma, pero sí estoy obligado a liquidar una cantidad, por cierto, que no sabemos cuál es, pero estamos obligados a eso. Con lo cual, decías tú, mensaje de tranquilidad, absoluto. Mientras yo no explote contenido de otro, no tengo ningún problema. Soy tan libre de enlazar como lo era antes del 1 de enero. Vale. Bueno, aquí una consideración. Estamos aquí bicheando el teléfono, no por desconectar de la mesa, por supuesto, sino por estar atento a vuestros comentarios y preguntas. Así que, por hacerlo ágil, si en algún momento tenéis una pregunta sobre el tema justo que se está debatiendo, estamos en el hashtag de iRedes y podéis participar, por supuesto, directamente. Y sobre todo, si pensáis que esto ha quedado claro, porque yo realmente, si por ejemplo, mi proyecto es crear una newsletter en la que yo pues comente cuáles son los mejores artículos del día. Es decir, realmente mi preocupación ahora es, oye, yo creo que a priori con toda la definición, incluso con el speech que ha dado, quedaría dentro. Es decir, ¿qué le recomendaréis a alguien que tiene un proyecto que puede ser una plataforma social con enlaces, un sitio donde los usuarios puedan tener un foro y puedan subir enlaces con los titulares, yo que voy a crear una newsletter? ¿Qué recomendación le daríais a alguien que tiene ese proyecto? Pues para empezar, primero, esto no aplica a todos, sino a los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuyo servicio consiste en ser agregadores de contenidos. Quiere decir que un bloguero, por ejemplo, yo soy bloguero, si yo en mi blog pongo artículos, un blog no es un agregador de contenidos como Google News. Yo puedo decir, pues uno de mis posts puede ser los mejores artículos de esta semana, pero mi actividad principal como prestador de servicios pues no es agregar contenidos. Para que me entendáis todos, aunque hay una confusión entre el derecho de cita y la agregación de fragmentos no significativos, realmente esto viene del press clipping. Por el press clipping todo el mundo está de acuerdo que el que hace una revista de prensa y fusila noticias enteras tiene que pagar a los medios. A los medios han querido ir un poco más allá y dicen, oigan, si solo incluyen un fragmento, también tienen que pagar. Eso es lo que han querido los de AEDE. Pero se parece más al press clipping, donde no hay más que una agregación de noticias o de enlaces a esas noticias o de fragmentos no significativos de esas noticias. Pero, insisto, tiene que ser un prestador de servicio de la sociedad de la información que se dedique a hacer esa actividad de agregación de contenidos y con ánimo de lucro. Porque esa es otra cosa que, por ejemplo, los usuarios de Twitter, yo todas las mañanas me levanto y pongo enlaces a las principales noticias. Yo soy un agregador, pero soy un usuario que no lo hago con ánimo de lucro, luego tampoco se me aplica la tasa Google. Tendría que ser un prestador de servicios que su objeto social sea explotar con ánimo de lucro, pues eso, press clipping en vez de toda la noticia, de fragmentos de noticias. Esa es la idea de la norma. Matizo aquí. La ley, estoy mirando el texto de la ley ahora, el 32.2 por la duda, pero es que no veo lo de con fines de lucro. Y Google News no tenía ni publicidad.
Es decir, Google News, el sitio Google News, news.google.es, no tenía fines de lucro. Bueno, ¿puedo contestar a eso? Claro. Sí, sí, por favor. Es que mira la ley de propiedad intelectual, pero es que la definición de prestador de servicios de la sociedad de la información está en la ley de servicios de la sociedad de la información. En la famosa LSSI, ¿no? Donde dice que tiene que ser con ánimo de lucro y Google, la empresa Google, porque Google News es un servicio, es un prestador de servicios con ánimo de lucro. Y entonces se aplica la definición de la LSSI. Entonces, si tú eres un blogger y haces una agregación diaria de noticias, si estás en WordPress, sale publicidad de WordPress. ¿Qué quiere decir? WordPress le tiene que pagar. No es que estoy... Es decir, a mí me parece tanta tontería la ley que simplemente estoy diciendo, es que no... le busquéis por donde le buscáis la excusa. Es que, a ver, yo me dedico a hacer agregación de noticias. Me pongo a hacer un press clipping diario en WordPress en mi blog. WordPress le pone publicidad. Sí. Es un prestador de servicios. WordPress. ¿Pero eres tú? ¿Tú cobras por la publicidad? No, pero por ¿Quién es el agregador? ¿Tú o WordPress? WordPress? Por eso te estoy diciendo. No, pero WordPress no es el agregador. WordPress da una plataforma para hacer páginas web. Sí, pero yo hago press clipping en mi blog. Pero tú lo haces sin ánimo de lucro. Luego tú tampoco eres agregador. O sea, es que tienes que cumplir las dos condiciones. Es decir, cuando hay una plataforma, ninguno paga. Esa es la solución, ¿no? Exacto, Ese es el truco. pero es lo que ha dicho el Ministerio de Cultura en sus notas. Esta ley no se aplica a las redes sociales, porque la red social solo deja la plataforma. Somos los usuarios los que agregamos o hacemos tweets con enlaces. Con lo cual, el usuario no tiene ánimo de lucro y la plataforma no agrega contenidos, lo hacen los usuarios. Pero lo ha dicho en 2 notas de prensa, que no afecta a las redes sociales. Vale, perfecto. Bueno, sí, bueno, sirve para aclarar la ley, vale, por el que la hace. Pero bueno, Borja, sabemos que si entonces es mejor fiarse de otra interpretación. Aquí tenemos una aparición espontánea, Julio, ya que has aparecido, pregunta. Me han dado hasta el micrófono. Bueno, estaba preparado esto. No, yo quería preguntar sobre, en vuestras intervenciones, los dos abogados habéis hecho mucho énfasis en que la ley no persigue o no penaliza el enlace, sino penaliza el uso de fragmentos no significativos. Pero en realidad, y esto es así, técnicamente la ley eso es lo que dice, pero el enlace va unido a esos fragmentos significativos. Puedes buscar subterfugios, pero esto es como decir, no vamos a prohibir los huevos, prohibimos las cáscaras. Entonces, si tú coges la yema y la clara y la sacas del resto, puedes seguir usando el huevo, pero el efecto que tienes en realidad, no ya solamente, o sea, ni siquiera persiguiendo o aplicando la ley, sino con la interpretación que hacen los actores del mercado de autorrestricción de sus propios actos, como viene del ejemplo que decíamos antes de Málaga, es, ante la duda, yo evito los enlaces porque así no voy a entrar en... Julio, pero yo creo que eso... tienes parte de razón, pero hay un cierto matiz y sí hay una vía de escape, como estaba antes apuntando Borja. Y es el mismo debate que nos encontramos hace unos años, 2009, 2010, con todo el tema de las reseñas de prensa, press clipping y demás. Si tú utilizas un enlace y haces un análisis crítico, una valoración tuya, es decir, un resumen propio, no hay ninguna norma en el ordenamiento jurídico español, y no la puede haber porque venimos de un derecho europeo que nos dice eso. Si yo hago eso, yo no estoy obligado a nada. No tengo que solicitar ninguna autorización para incorporar un enlace y decir, en este enlace se cuenta esto. ¿Qué ocurre? Que luego empezamos con la escala de grises. ¿Qué ocurre si yo, venga, hago el análisis crítico, pero sin embargo mantengo el título? ¿El título es suficiente para estar protegido por los derechos de autor? Tenemos alguna jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que nos dice que sí. Y de nuevo volvemos un poco al sinsentido al que apelaba antes Ricardo sobre esto. Si queremos estar absolutamente libres, análisis crítico por nuestra parte, propio y un enlace. ¿Queremos ir jugando con riesgos? Si el enlace, si la URL contiene el título... El enlace es un enlace. Y la jurisprudencia nos ha dicho que no es un acto de producción de propiedad intelectual. Con lo cual... Podríamos llegar al caso en que... podríamos llegar al caso en el que, para evitar esa casuística, tengamos que usar un acortador en que ofusque las palabras significativas del titular del artículo. Desde mi punto de vista no, porque además, es decir, más allá de todas las normas del siglo XXI, tenemos una del siglo XIX, que es el Código Civil, que nos dice que el fraude de ley no evita el cumplimiento de la norma. Es decir, yo creo que no cumplimos o dejamos de cumplir por el hecho de que utilicemos un acortador de URLs. Si yo utilizo una URL, que es lo que me está diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que puedo hacer sobre la base del derecho europeo, de los convenios internacionales, creo que quedo dentro del paraguas de la norma y, por tanto, mi actividad es lícita y es libre. Bueno, aquí hay una pregunta sobre... ¿Puedo contestar? Sí, por favor, Borja. A ver,
quiero aclarar una cosa. La pregunta de Antonio es que si vienen como abogados alguien a preguntarnos cómo lo tiene que hacer, nosotros estamos intentando interpretar sobre un texto que está vigente como abogados lo que le aconsejaríamos a un cliente que hiciera. No estamos defendiendo la ley, porque yo creo que estamos todos de acuerdo en que es bastante chapuza la ley. Entonces, que nadie crea que es que estamos intentando justificar. Yo estoy de acuerdo con Ricardo en que se podían haber hecho mejor las cosas, incluso no haber hecho, que quizás hubiera sido lo mejor. Porque son actos fallidos que encima, cuando Google News cierra, te quedas así como tonto diciendo, bueno, pero sí, ¿y ahora qué hacemos? ¿A quién le aplicamos esto? Pero dicho esto, que no justificamos la ley, vemos que hay, como abogados, que es nuestra tarea, formas, no voy a decir de burlarla, sino decir, vamos a analizar las palabras de la ley, que es lo que hay que analizar, y decir, y como no habla de enlace, porque no habla de enlace, habla de fragmentos de contenidos, lo primero que se te ocurre es decir, no utilices un fragmento de contenido. En Google News, aparte del titular, había 2 o 3 líneas del fragmento. Incluso estuvieron negociando a ver si quitaban esas 2 o 3 líneas y entonces se quedaba solo el titular, si con eso no se veían afectados. O sea, hasta que no haya reglamento no lo sabremos con seguridad, pero solo con la ley cabe, yo creo, legítimamente opinar que hay formas de burlar la ley. ¿Cómo? Pues decir, tú dices, si yo no utilizo el texto exacto y, por ejemplo, digo, magnífico post de Julio Alonso, no sé, y pongo la URL y el enlace, pues no me afectaría la tasa. Y al contrario, si yo lo que hago es extractos de contenidos de noticias sin poner el enlace, sí te aplicarían la tasa. Porque es por el uso de fragmentos, no por el de enlaces. Entonces, que eso quede muy claro, porque si no, estamos diciendo, no, el enlace, están criminalizando el enlace, pero si el artículo no habla del enlace, para nada habla del enlace. Aunque es verdad, incluso los propios medios facilitan con sus APIs que tú retuitees con el texto, con el titular. Luego, ¿qué ocurre? Que hasta dentro de los propios medios no estaban muy a favor, ¿no?, de que lo que les ha costado posicionarse justamente poniendo el titular con el enlace, ahora resulta que para burlarlo quitemos el titular y pongamos cualquier otro texto. No creo que eso sea lo que quieren los medios. Perfecto. Hablando de un poco de lo que quieren los medios y saliendo un poco ya del debate un poco más técnico, ¿no?, del meollo de la ley, a mí, aprovechando que estás tú hablando, Borja, ¿qué aspectos positivos ve de la ley, ¿no? Porque yo siempre veo un peligro en los foros de Internet, que nos reunamos 4 personas de Internet, digamos, Internet tiene que ser libre, viva Internet, y hay como siempre mucho unanimidad en esa manera de afrontar los temas que afectan a la red y a la legislación. Pero a mí me gustaría ver si alguno, bueno, no solo Borja, veis aspectos positivos de la ley, si realmente hay algo del espíritu de la ley de proteger, digamos, a los productores, creadores de contenidos que veis positivos, si la ley podría ser una buena ley con un par de cambios, si realmente vuestra opinión es una enmienda a la totalidad o veis algún tipo de aspecto positivo. Bueno, para empezar, la ley trata muchos otros temas, aparte de este, que se metió, sabéis, incluso en el último momento, cuando no estaba en el anteproyecto. O sea que la ley podríamos extendernos, pero para centrarnos en este punto concreto, yo creo que solo ha habido una cosa buena. Y es que se ha abierto el debate sobre el tema que no ha salido hasta ahora, pero es el más grave, de la irrenunciabilidad. ¿Por qué? Porque había medios que estaban encantados con que Google News les indexara. Y dice, oiga, déjeme a mí que si yo quiero me indexe y yo no quiero cobrar nada. ¿Por qué usted me impide que yo pueda acceder gratuitamente? Entonces, lo más positivo de toda esta ley es que se ha abierto el debate sobre el fundamento de la propiedad intelectual y es que el autor es el dueño de la obra, el productor es el dueño del producto y uno con su producto puede hacer lo que quiera. Explotarlo económicamente, regalarlo o destruirlo. Haciendo de abogado del diablo y para los demás, parte del argumentario de AEDE, del Gobierno, cuando ha planteado esto, es que realmente esto no es una negociación entre iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, el distribuidor, en este caso, el agregador, en este caso Google, tiene una situación, una posición de poder mucho más fuerte que los pequeños medios que tienen muy poco tráfico, que son dependientes hasta cierto punto del tráfico de Google para su éxito comercial y, por tanto, la irrenunciabilidad lo que permite es que, aunque haya medios, de nuevo, estoy siendo abogado del canon AEDE, no citéis sin contexto, aunque haya medios, ¿no?, que bueno, acepten esa negociación de Google de no pagarles, pues realmente protegemos más a todo el conjunto de medios haciéndolo irrenunciable. Ese tipo de argumentario, es tan absurdo como decir que los de la AEPP, que
que son los medios digitales más pequeñitos que los de AEDE, dicen, oye, que no queremos que nos protejáis. Si lo hacéis realmente con esa buena voluntad para protegernos, que no, que estamos encantados, que no nos protejáis. Queremos que Google News nos indexe. ¿Por qué nos vais a prohibir, que es como expropiarte un derecho, que nosotros hagamos con nuestro producto lo que queramos? Entonces, no es verdad cuando dice Canon, no, esto lo hacemos por los pequeñitos, pobrecitos, les vamos a proteger, porque al revés, incluso ahora ha cerrado Google News, eso ha afectado a todos los medios. ¿A quién ha afectado más? ¿A los medios grandes o a los medios pequeños? Luego, en el fondo, con el cierre de Google News, ¿qué ha conseguido AEDE? Una cierta limpieza de la competencia y que a través del buscador se posicionen mejor los grandes medios. Y además en este caso, cuando estamos hablando de que, es decir, justo con el debate de la reinicialidad, tenemos ya un ejemplo europeo, yo creo que el caso de Alemania ha sonado bastante, donde precisamente se daba la opción de estar o no estar y muchos medios que en principio se habían retirado de esa opción han vuelto de nuevo porque en la cantidad de tráfico que genera Google News para este tipo de medios es muy alto. De todas maneras, enganchando un poco con, y también por un ánimo positivo, porque bueno, siempre trato de entender por qué el legislador hace una cosa determinada, es decir, esto tampoco es una medida descabellada. Estoy de acuerdo y además yo soy muy pro digital y creo que la ejecución de la norma o la arquitectura jurídica que se ha utilizado es poco fina, aunque siempre es más fácil criticar que crear. Pero sin embargo, si nos vamos a buscar cuál es el interés o qué se busca con todo esto, yo creo que hay una cuestión clave y si me permitís la analogía, nos vamos a un entorno que no tiene nada que ver con el digital. Cuando hace unos años se ponía en debate la legitimidad o no, o el uso legal de los contenidos por parte de los programas de televisión de zapping, parece que habíamos naturalizado y habíamos entendido como correcto que un medio de comunicación pudiese coger pequeños extractos, que es lo mismo que estamos discutiendo ahora, audiovisuales, y hacer un nuevo programa en una cadena distinta. Y hemos visto cómo la jurisprudencia en España nos ha dicho que eso es un uso parasitario y no está consentido. Si nos llevamos esto mismo al entorno de Internet, podremos entender que la intención del legislador será dar la misma cobertura a los titulares de derechos en el entorno digital que a los titulares de derechos en el entorno audiovisual tradicional. Lo que pasa es que, y ya sé por dónde saldrá Ricardo, y los que están más en el lado de Internet, y es que, en cierto modo, cuando tú facilitas un enlace, estás generando un tráfico posterior. Sí, ahí, bueno, Ricardo, si quieres te doy la palabra, pero parece que siempre hay una tensión cuando se legisla para Internet con analogías de temas no digitales, ¿no? Que siempre hay, se utiliza la analogía, pero siempre esa analogía tiene un recorrido, se agota y luego empiezan a surgir las diferencias, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Ricardo? A ver, en el caso que comentó el de los medios, es que hay un par de artículos de la Ley de Propiedad Intelectual que habla precisamente del tema de los medios. Y en esa cosa habla de medios de la misma clase. Es decir, había un artículo que autoriza a que medios de la misma clase utilicen contenidos de otros, que era esto, la televisión, surgió el tema de la televisión. Lo que de eso demuestra una cosa es que la Ley de Propiedad Intelectual está mayormente, digamos, redactada para los medios o por los medios. Lo que no entiendo en general es, en particular el canon no entendí ni el objetivo, no puedo entender, o sea, el objetivo de ir a pedirle a una empresa que le dé tantos millones por tener un sitio que tampoco es tan grande y tampoco le genera dinero, ese objetivo no lo entiendo. No puedo entender que un lobby de medios, que claramente es muy potente, pero es muy pequeño, digamos, proporcionalmente, ¿cuántas empresas están dentro de este lobby? Pues las pocas que conocemos, las demás ni se enteraban que estaba pasando las demás de AEDE. Tienen tanto poder para meter una ley que ni el ministro Ver estaba de acuerdo. El ministro Ver decía, esto del renunciar, esto es una locura, se las cuelan a la ley igual en contra, el propio gobierno hace así para meter la ley. Eso, digamos, desde el punto de vista de funcionamiento democrático, eso te hace un poco entristecer como mínimo, ¿no? Y luego que redacten una ley donde ni siquiera son capaces de dialogar con los que le están diciendo, hey, cuidado que nos vais a afectar, que están desarrollando esta ley y que Amenéame, que es la empresa en este sitio, porque no sabemos, no hay una definición jurídica de qué es agregador. ¿Qué es un agregador jurídicamente? ¿Qué es una red social? Sale el ministerio con una nota de prensa aclarando esto no afecta a las redes sociales. Explíqueme, ahora Amenéame, ¿es un agregador, una red social o ambos? Es decir, no hay una definición jurídica de esto, es decir, cada día la embarraban más. Entonces, ¿cómo es que estáis haciendo una ley
que estamos pidiendo de dialogar y no habéis pasado completamente nosotros. Luego sacáis notas de prensa para querer aclarar lo que dice la ley, sacáis unos conceptos que nos lían todavía más y encima tenéis la cara de decirlo que lo estáis aclarando. Luego sale el ministro Wert diciendo, no, es que esto también afecta a redes sociales, lo dijo en la entrevista a Joe Down. Esto sí que afecta a redes sociales y tienen fines de lucro. La nota de su ministerio dijo, no, esto no afecta. Eso es un poco, al final, quiero decir, ¿qué te quedas? Que hay una parte de cuando hay cualquier conflicto que genera, que generalmente los conflictos parece que lo inician en el mismo lado siempre, ¿no? Yo tengo un problema, viene siempre del mismo sitio. Llámale los viejos medios, lo analógico. Y cuando surge este conflicto, la primera idea es, vamos a restringir. Vamos a restringir que, dicho desde el punto de vista correcto de ley de propiedad intelectual, vamos a incrementar el derecho de los autores y restringir a todos los demás. No lo entiendo, yo creo que hemos superado el récord, la chapuza legal, la chapuza de objetivo, la chapuza de intenciones, la chapuza de redacción y la chapuza del resultado final. Es decir, como les cogió sorpresa que Abel Muñoz no quisiese pagarles y se haya cerrado. Yo creo que hemos batido el récord, pero de la ley más estúpida que se ha sacado en estos últimos años. Bueno, me ha dado la impresión de que Ricardo no está de acuerdo con la ley, así que pasamos. Hay un tema que además yo creo que por la analogía aquí también ha salido también, si por nuestra legislación, y parece que es casi extensible a toda Europa, hay como un movimiento muy, yo voy a decir incluso reaccionario, contra, digamos, ciertas innovaciones que vienen por plataformas digitales casi siempre norteamericanas, porque tenemos esta persecución, entre comillas, del agregador, sea lo que sea eso, pero tenemos otro debate paralelo con Uber, tenemos otro debate paralelo con Airbnb. Esta visión legislativa, y vosotros que estáis muy en el mundo del derecho, no nos va a pasar, no va a hacer pagar un precio muy alto a Europa, de manera que ninguno de esos actores innovadores puedan hacer aquí, porque realmente tenemos un derecho muy restrictivo y muy hostil, digamos, a gente que viene a hacer algo muy diferente e inesperado. ¿Cómo lo veis? Pues que la culpa la tuvo Napoleón. Y me explico. El sistema europeo de derecho es un sistema de código cerrado, y eso Napoleón, que está obsesionado con hacer códigos. ¿Qué ocurre? Que el sistema europeo, al ser de código cerrado, donde tiene que preverse todo lo que puede ocurrir, pues no es muy favorable a la innovación, porque la innovación es justamente lo que no se puede prever. El sistema estadounidense es lo contrario, lo que no está prohibido está permitido. Usted en principio puede hacer lo que quiera mientras no moleste a los demás, y en el caso de que moleste a los demás y se produzca un conflicto, pues ya habrá un juez que dicte una resolución y se tendrá en cuenta como un precedente jurisprudencial, ¿no? Entonces, eso que parece una tontería, sin embargo, hace que los legisladores, no solo españoles, sino de toda Europa, intenten hacer leyes previendo cosas que es imposible prever. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que cuando aparece aquí Uber, dice, uy, eso no está previsto, entonces de entrada no. Hasta que no haya una ley que lo regularice y tal, pues nada. Mientras que en Estados Unidos es lo contrario, es un ecosistema donde se favorece la innovación. Y si hay que hacer algún retoque en la ley, pues se hace luego. Pero habrá que llegar en algún momento a un acuerdo, sobre todo en los temas de Internet, donde haya un estándar mínimo de protección y que todo el mundo use las mismas reglas. Porque si no, Europa siempre va a estar por detrás de Estados Unidos y de otros sistemas que son más abiertos jurídicamente. Yo creo que justo el debate va en esa línea. Al final el legislador, y tú has recurrido a Napoleón, yo me voy un poquito más atrás, incluso al derecho romano, que nos dice ese latinajo del ubi societas ubi ius, es decir, el derecho tiene que estar para dar solución a las cuestiones que se plantean en el día a día de la sociedad. Y el legislador, como tal, tiene que plantearse qué quiere de su sociedad. Y en este caso, la pregunta es, ¿apostamos por la innovación o no? Porque nos vamos a un sistema, es cierto, de corte anglosajón, como el británico, donde vemos que las normas que se dictan van en la línea no de prohibir, sino de permitir. Hemos visto cómo se acaba de dictar en Reino Unido una norma precisamente para permitir el alojamiento turístico temporal y favorecer sistemas como el de Airbnb o el de HomeAway. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos quedarnos con normas, legislación de transporte, legislación hotelera antigua que genera ciertas dudas sobre la legitimidad o no? ¿Nos vamos a un juzgado de lo mercantil en Madrid y de manera indiciaria y sin que haya ningún tipo de periculum in mora se dicten unas medidas cautelares y se prohíba la entrada de Google en España? De Uber en España, pero no solamente eso, es que yo quiero ver el informe sobre valoración de privacidad que hace Uber y yo no puedo entrar si no entro a través de una VPN, porque está todo absolutamente bloqueado desde España.
Yo como justiciable, es decir, como sujeto a normas del ordenamiento jurídico español, yo no me siento cómodo con eso. A mí me gustan los cortes anglosajones en el sentido de permitir la innovación y no poner trabas. Si este señor está generando con su modelo de negocio una determinada disrupción en el ecosistema digital, ¿por qué no favorecemos eso? Y si hay algún perjudicado, que se le compense de alguna manera. Esa es mi manera de entender el derecho. Ha dicho 2 latinajos aquí, ya me ha dejado. Tú también te sabes uno. Ya me sé algunos, pero ya me olvidé. El uso inocuo, ¿cómo es el uso inocuo? El uso inocuo. Eso es. Vale, bueno, aquí todavía nos quedan casi 10 minutos. Por favor, bueno, he estado intentando estar atento al Twitter, pero no he visto pregunta. Si tenéis alguna intervención, alguna pregunta, algo que penséis que se ha quedado fuera de la mesa, por allí detrás hay una persona. Si podemos darle el micro. Ah, hay otro micro, Julio, no te preocupes, ya se lo dan. Sí, por favor. Sí, ¿qué pasa con las imágenes? Porque, por ejemplo, mi blog trataba mucho con respecto a las imágenes de moda, como esto para la Semana de la Moda y ese tipo de cosas, y de donde yo las capturaba, pues usualmente eran de otras páginas de moda. Entonces yo trataba de hacer una referencia de dónde las había copiado y todo esto, pero claro, a raíz de la ley, pues no me quedó claro si seguir o no seguir haciendo eso, o simplemente el blog quedaba ahí parado. Porque hay mucho vacío legal, yo lo consulté con abogados y esto, y por el momento me dijeron que lo tenía que parar hasta que la cosa se aclarara, pero hasta el día de ahora no se ha aclarado. La ley lo dice, las fotos no puedes usar fotos, ¿vale? Sin autorización, no la puedes. Exacto. Es más, bajo ningún, las fotos además están casi implicitadas que no puedes usar si no tienes autorización. Ahora, entre otras cosas, tú ves mucho en los periódicos que usan fotos sin autorización. Por ejemplo, muchas veces cuando alguien pone una foto en Twitter, que voy a dar ese ejemplo, tú pones una foto en Twitter y luego un periódico coge esa foto. Solamente puede coger esa foto si Twitter, tú has firmado una autorización con Twitter, Twitter tiene la autorización para distribuir tu fotografía. Twitter puede dar una autorización a otros medios de que republiquen tu fotografía. Eso lo hacen a través del API, cuando sale empotrado el tweet. Pero hay muchos medios que sacan la fotografía y lo ponen fuera de eso. Eso, por ejemplo, es un ilícito. Y hemos tenido sentencias a nivel internacional donde, si no recuerdo mal, a France Press se le condenó una cantidad muy alta económica precisamente por la explotación no consentida de una fotografía que había sido obtenida a través de una red social, como en ese caso Twitter. Es más, y otra cosa, las miniaturas de fotografía que usamos en Meneame, eso también nos pueden demandar, lo que pasa es que, bueno, pero hasta ni las miniaturas, o sea, no hay el derecho a cita para fotografías, ¿vale? Ni eso. Pero sobre todo por una razón que vais a entender, es que no puedes usar un fragmento de una fotografía, o la fotografía es una obra unitaria, bueno, puedes hacer una resolución baja y pequeñita, pero me refiero, a ver, una cosa es lo que en teoría se puede hacer y no se puede hacer, que dice la ley, y otra cosa es que no hay ningún loco que vaya persiguiendo cualquier uso no autorizado de una foto o de un texto. Solo cuando se hace eso, cuando hay una explotación económica que dice, oye, que te estás forrando con mi contenido, sea una imagen, tal, dame mi parte a mí. Entonces, hay muchas cosas donde los abogados distinguimos, mira, en teoría no lo puedes hacer, pero nadie te va a perseguir por eso. ¿No? Sería muy raro que alguien se pusiera a perseguir. Y entonces estamos en el concepto, que también está poco determinado, de lo que en Estados Unidos se llama el fair use, que en Europa y en España no está recogido muy detalladamente, pero hay en el fondo pues unos hábitos, unas costumbres donde dice, oiga, mientras no afecte a la explotación de la obra, es decir, no se esté usted haciendo rico a mi costa, pues tampoco le voy a perseguir. Si veo que usted está teniendo muchos ingresos por la explotación de una cosa que es mía, pues claro que le voy a demandar. Pero todos usamos textos, imágenes de otros sin autorización y nos parecería muy raro que mientras no saquemos dinero porque no hay explotación, nos vengan a demandar. Sí, ¿no? pero la infracción es la misma. Pero la infracción es la misma. No. En teoría no lo podemos hacer.
Bueno, puedes controlar un gran abogado como Pero Alex, tengo que por soltar el ejemplo. latinajo. Esto se llama, lo tengo apuntado aquí, el usus y no we. Vale, Entonces, una pregunta al hilo de un comentario del canal del hashtag de redes. Dice, bueno, a los blogs no les afecta si no tienen ánimo de lucro. Y a mí me ha sorprendido porque los blogs han quedado en un escenario un poco raro, ¿no? Como esta ley parece diseñada para medios, pero de nuevo, con el texto de la ley, a esta compañera que es bloguera, quien recolecte el dinero le tendrá que pagar dinero. Porque, de nuevo, ella es una creadora de contenidos. ¿Esa interpretación es correcta? Pues en principio yo también tengo un blog. Si hubiera un agregador de contenidos que pusieran los titulares de mis posts y un enlace o fragmentos de mis posts, en teoría me tendrían que pagar. Ahora, ahí yo defiendo una posición que entiendo que es minoritaria, porque es mía, pero la quiero contar, es que yo autorizo desde aquí, universalmente, a que me citen y que incluyan fragmentos de mis artículos, de mi blog, con un enlace para que va a traerme. Y como yo lo estoy autorizando expresamente, entonces no se aplica, según mi interpretación, la tasa Google. Por una razón. Porque, según mi interpretación, insisto, pero como teníamos que generar debate, ahora dirá Alex que no está de acuerdo, pero por una interpretación, y es que los cánones, tanto el canon de la tasa Google como, por ejemplo, el canon de copia privada y otros cánones, son derechos de remuneración que son compensaciones por poder utilizar un contenido sin autorización. Si yo lo he autorizado, no lo está usando sin autorización. Luego no se aplicaría la tasa Google. Yo autorizo expresamente a que usen, citándome, mis posts y mis contenidos. Parece una irrenunciabilidad bastante renunciable, ¿no, Alex? Yo estaría de acuerdo con Borja si me hubiese leído la mitad del artículo, pero si sigo leyendo me dice que efectivamente yo puedo renunciar salvo que sea irrenunciable. Dice este derecho se configura como irrenunciable, con lo cual yo creo que ese argumento y desde el cariño y el respeto yo creo que no es sostenible. Pues si desde el cariño llegaremos al Tribunal Supremo a ver a quién da la razón. pero a ver, yo alucino con vosotros abogados. Bueno. A nosotros los informáticos también nos gusta Sí, mucho. Yo leo los posts de Ricardo y también alucino bastante. No, pero a ver, el tema de la informática, ¿eso funciona o no funciona? Y te lo podemos demostrar. El programa funciona o se cuelga o tal. Cuando yo voy a un abogado a pagarle para que me defienda, que hemos tenido que pagar bastante, siempre están, hombre, no lo sé, esto es complicado. Cuando venís a charla estáis segurísimo. Esto es así, no, pero luego si contratamos, bueno, no te prometo nada, ¿vale? O sea, es que da una imagen que no es así. No, bueno, y es que pero además, luego además decís, la ley es el código. La ley es el código. Entonces yo como informático digo, a ver, explícame, porque mi lógica, si esto es el código, si esto dice aquí, aquí, y esto dice aquí, esto se contradice con lo que dice aquí. Bueno, pero no tienes que tomar la ley así, la ley es otra cosa, la ley hay que interpretarla. Es que y al final decís, vamos a llegar al Tribunal Supremo como si al usuario de abogados no fuese gratis lo de llegar al Tribunal Supremo. No, pero no hay otro camino y además, aunque la visión se acerca bastante a la realidad, porque de hecho no son matemáticas y estamos los abogados para intentar interpretar y defender a nuestro cliente, también os aseguro que defender a Ricardo es complicado porque yo le doy argumentos para librarse y no quiere librarse. Dice, no, a mí me afecta, y yo, que te puedes librar. Pero también lo de los informáticos tiene su aquel, porque yo cuando quiero hacer algo y contrato a un informático, dice, no, esto se hace así, va a funcionar, y luego nos pasamos meses por qué no funciona. O sea que también lo suyo... en eso tienes razón. Claro. Bueno, no vamos a debatir, tienes razón sí que tienes razón y ocurre. Pero cuando estamos en el debate legal, cuando yo estoy en el debate legal sobre este tema, yo cuando soy crítico crítico con el legislador. Es decir, no podéis hacer estas chapuzas, no podéis, por varias cosas, cómo lo redacta, cómo nos afecta. No es, ahora en el tema, cuando yo estoy hablando con nuestro abogado a ver qué hacemos o no, yo hago caso a mi abogado. Cuando me dice, ¿qué hacemos? Menéame, ¿qué nos conviene? Mira, el abogado nos dice, por ejemplo, nos dijeron, podemos llevarlo a Londres, pero es que te van a pillar igual. Si realmente el canon de afecta Menéame y tú llevas esto a Londres, a menos que tú cedas o pongas, empiezas a montar una ingeniería de empresarios allí, tú sigues siendo Ricardo Gali, residente en Mallorca, que es socio de la empresa Menéame, que está en Londres, que tiene que pagar el canon igual. Es decir, hago caso a los abogados cuando soy el cliente de los abogados. Lo que pasa es que los abogados, cuando lleváis un caso profesionalmente y habláis con el cliente,
no tenéis el mismo discurso que aquí en la... No, pero ¿sabes lo que ocurre? Es que además, me parece bien, no, es decir... No, pero es que eso además tiene una explicación, y es como estaba diciendo, el derecho no son matemáticas, y un párrafo tiene distintas interpretaciones, y yo no me presumo ni mejor ni peor abogado que Borja, y cuando leemos el mismo texto, interpretamos de una manera distinta. Y lo peor de todo es que no lo vamos a decir ni él ni yo, sino que lo va a decir un juez. Y es más, un juez de lo mercantil o de primera instancia puede entender una cuestión de una determinada forma y el de la sala de al lado entenderla de una manera distinta. Con lo cual, cuando decimos que vamos al Supremo, y yo diría al Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya veremos cómo se interpreta, cómo se deja Pero por eso, esto no significa que la redacción de la ley es una chapuza. Es decir, no os ponéis de acuerdo y sabéis que el juez puede salir cualquier cosa, o esta o esta. Uno de los principios del derecho es aportar seguridad jurídica a los ciudadanos. Es decir, que cuando salgamos de casa sepamos lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede y lo que no se puede. Y con este tipo de normas, muchas veces, la realidad es que no sabemos qué podemos hacer. Bueno, este es el debate público que yo me quejo. Que el derecho ha fallado en ese sentido. Creo que es un buen colofón. Nos estamos yendo un poquito de hora. Ahora viene una mesa fascinante e interesantísima de emprendimiento periodístico en Internet. Creo que puede ser una buena conclusión la que hemos sacado. Al final, quien más negocio va a hacer del Canon AED van a ser los abogados, parece ser, después de toda la película. Pero bueno, espero que haya parecido interesante y muchas gracias a todos. Gracias. Bueno.